Buenos días, mi nombre es Fernando Meléndez, soy alumno de la asignatura Higiene y Seguridad Industrial del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, sede Ciudad Ojeda. En el presente video desarrollaremos todo lo concerniente a la protección auditiva. La protección auditiva. Para ello, nosotros tenemos que realizar la definición de lo que es protector auditivo. El protector auditivo es un equipo de protección individual que, gracias a sus propiedades de atenuación del sonido, reduce los efectos peligrosos del ruido en la audición con el fin de evitar el daño auditivo. Los protectores auditivos se seleccionarán con el objeto de reducir la exposición al ruido a un límite admisible y teniendo en cuenta la comodidad del trabajador, y que no deben impedir la percepción de señales acústicas de relevancia para la seguridad en las labores que se estén realizando. Al respecto, se recomienda seleccionar el protector de forma que el nivel de presión sonora percibido esté comprendido entre los 65 decibeles y 80 decibeles. Otro factor a considerar es la compatibilidad del protector auditivo con otros equipos de protección auditivo que el trabajador debe usar simultáneamente. Entre ellos tenemos los protectores de cabeza, protectores oculares o faciales, etc. Es importante tener en cuenta que el protector auditivo, para proteger de forma idónea contra los daños auditivos, debe usarse siempre que exista exposición al ruido. La retirada del protector, incluso en cortos intervalos, al igual que un mal ajuste, merma su capacidad protectora. En la siguiente diapositiva definiremos lo que conocemos como sonido. El sonido es una fuente sonora que vibra y a su vez hace vibrar las partículas del aire. Estas partículas golpean el tímpano y son interpretadas como un sonido. El sonido se mide en unidades logarítmicas de presión sonora, llamada decibeles. Sus valores van desde 0 a 140. El extremo inferior de la escala representa el umbral agudo del oído humano. El nivel del ruido dentro de la cabina del tractor, aislada acústicamente, es generalmente de alrededor de 85 decibeles. La explosión de una escopeta generalmente es de 140 decibeles de energía de presión sonora. Se dice que una persona puede estar expuesta durante las 8 horas de la jornada laboral solamente a 90 decibeles. Sin embargo, se debe tomar algunas medidas de prevención que eviten el daño irreversible del oído, para lo cual es importante realizar mediciones dentro del centro laboral y reducir la exposición al ruido en la medida de lo posible. Ahora procedemos a la definición del ruido. El ruido simplemente es un sonido no deseado, molesto o perjudicial para la salud. Se mide en decibelios. Los ruidos fuertes incrementan el pulso cardíaco y el consumo de energía. Esto puede contribuir a sentir fatiga, malestar o afectar la tranquilidad. Sin embargo, el principal efecto del ruido es la pérdida del oído. El abuso que sufren los oídos con los ruidos fuertes lleva el umbral del sentido del oído de manera que la persona solo puede escuchar sonidos más fuertes. Cuando se disminuye la exposición al ruido, por lo regular, la gente está menos estresada. Se disminuye el riesgo de pérdida de audición. Uno siente con mayor energía. Una vez que se ha dañado el oído, es imposible repararlo. Y por eso
Es importante realizar mediciones dentro de los sitios de trabajo y reducir la exposición al ruido dentro de lo que sea posible. Cuando se trata de protegerse los oídos, es mejor exagerar en las precauciones. Las siguientes son las precauciones mínimas que todos debemos tomar en el lugar de trabajo para evitar la pérdida del sentido del oído. O limite el tiempo de exposición al ruido. Manténgase lo más alejado que sea posible de los focos de ruido. El duplicar la distancia a estos focos reduce la presión sonora a la cuarta parte de su nivel. Usar protectores para los oídos en todo lugar de trabajo ruidoso. Una pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo afecta? El ruido puede resultar irritante. Si es alto o prolongado, también puede resultar dañino para los oídos, ya sea temporal o permanentemente. La mejor forma de reducir el riesgo de daño a los oídos es eliminar o reducir el nivel de ruido en la fuente que lo emita. Como esto no es siempre posible, disponemos de varios tipos de protección auditivas. Dichas protecciones están diseñadas para reducir la cantidad de ruido hasta un nivel que no dañe sus oídos. En la siguiente tabla podemos apreciar cuáles son los diferentes tipos de umbral que puede estar expuesto al oído, cuáles son sanos y cuáles son tóxicos y cuáles pueden causar dolor. En la parte superior podemos ver que todos estos, desde el 0 al 90, está el umbral de audición, es el que comúnmente podemos estar expuestos. Ya cuando entramos en el umbral tóxico tenemos que tener cuidado y tomar las precauciones correspondientes, que son los 100. Y superiores a los 100, hasta los 180, puede ser demasiado peligroso la exposición prolongada de los oídos. ¿Qué tipos existen? Entre los diferentes tipos que existen tenemos los tapones. Los tapones para los oídos, como ya se mencionó, se llevan en el canal auditivo externo, existiendo en el mercado de distintos tipos, como los tapones premoldeados de varios tamaños normalizados, los cuales se ajustan al canal auditivo de la mayoría de usuarios. Por otro lado, tenemos los moldeables, que se fabrican en una fábrica blando que el usuario llega a adaptar en su canal auditivo, formando una barrera acústica. Entre los diferentes tipos de tapones los tenemos de distintos materiales, como silicona, vinilo, elastómeros, lana de vidrio hilada y espumas de cera cerrada. También existen otros tipos de protectores, entre los cuales se pueden mencionar aquellos que son dependientes del nivel, es decir, proporcionan una protección que se incrementa a medida que el nivel sonoro aumenta. Asimismo, los protectores para la reducción activa del ruido incorpora círculos eléctricos acústicos, los cuales ayudan a suprimir parcialmente el sonido de entrada, aumentando significativamente la protección del usuario. En el otro caso tenemos los auriculares. Los auriculares, o también conocidos como orejas. Las orejas comprenden una especie de arnés de cabeza de metal o de plástico, el cual sujeta dos casquetes hechos casi siempre de plástico. Este dispositivo básicamente protege, encerrando por completo el pabellón auditivo externo, y además se aplica herméticamente a la cabeza a través de una almohadilla de espuma plástica o rellena de líquido. Asimismo, la mayoría de las ojeras
tienen un revestimiento interior que absorbe el sonido transmitido a través del armazón diseñado, que permite mejorar la atenuación por encima de aproximadamente 2000 Hz. Muchas veces la forma de los casquetes y la tensión ejercida del arnés sobre la cabeza son los factores determinantes que determinan la mayor eficacia con que las ojeras atenúan el ruido ambiental. Proporcionan generalmente una atenuación de aproximadamente 40 decibeles para frecuencias de 2000 Hz o superiores. Además, esta capacidad de atenuación de bajas frecuencias está determinado por el diseño y materiales de la ojera. También existen ojeras que pueden ir acopladas al casco protector, que son en general regulables, de modo que pueden colocarse sobre las ojeras cuando uno lo utilice. ¿Cuáles son sus limitaciones? Los tapones de oído están diseñados para un uso corto, por ejemplo, media hora. Se puede utilizar durante más tiempo para proteger de niveles más bajos de ruido. En el caso de niveles de ruido muy elevados, como los motores de aviones, hay que utilizar protectores de oído. A algunas personas los tapones les resultan incómodos y pueden aumentar el riesgo de infección auditiva si no se mantienen escrupulosamente limpios. En ocasiones, los protectores del oído se vuelven incómodos en entornos de trabajo en los que hace calor y solo consiguen reducir el nivel de ruido, no eliminarlo. Deben asegurarse de que encajen bien con las almohadillas en pleno contacto con el lateral de su cabeza. ¿En qué situaciones debe utilizarse protección auditiva? Deben utilizar la protección auditiva siempre que exista la posibilidad de que se produzcan ruidos elevados mientras trabaja. La zona más evidente es una pista de aeropuerto, donde la exposición, por muy breve que sea, al sonido de un motor de avión puede provocar daños prolongados o irreversibles en los oídos. En virtud de la legislación sobre salud y seguridad, algunas zonas son designadas como zonas de uso obligatorio de protectores de oído, como lo identifica la señal, use protector auditivo. La señal que se muestra aquí aparecerá siempre que sea obligatoria la protección auditiva. ¿Cómo los cuido? ¿O cuál es el mantenimiento que necesitan? Para los tapones de oído, guarde los tapones reutilizables en un lugar limpio y fresco. Lávelos después de cada uso con un detergente suave y límpielos periódicamente con una solución de desinfectante suave. En ningún caso debe permitir que se empapen. Debe inspeccionar visualmente los tapones de oído antes de usarlos para comprobar que no existen indicios de desgaste o rotura. Para los protectores del oído, inspecciónelos con regularidad para comprobar que no estén dañados y que no se han deteriorado. En caso de tener algún daño, los protectores de oído rellenados con líquido suelen tener fugas sobre la banda que los une, ya que pueden reducir la eficacia de los protectores. Límpielos periódicamente con una solución de desinfectante suave y guárdenlos en un lugar limpio cuando no los utilice. En la siguiente diapositiva veremos cuáles son los sectores de actividades que pueden requerir la utilización de protectores auditivos. Vemos cuando estamos utilizando algún tipo de herramienta vibratoria en la carpintería, en los aeropuertos o en cualquier fábrica o industria que posea sonidos altos. ¿Cuáles son los sectores susceptibles del uso de protectores auditivos?
tenemos en los sectores de la construcción, canteras, minería, explotaciones forestales, soldaduras, papeles, jardinería, trabajos que lleven consigo la utilización de dispositivos de aire comprimido, trabajos de percusión, trabajos de los sectores de la madera y textil, alimentos, automoción, imprenta, ingeniería, etc. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta? Una de las cosas es la sobreprotección. Tenemos que tratar de aislar al trabajador, de reducir el tiempo de uso y la dificultad de la comunicación. Se dice que cuando se usa protectores acústicos, debe oír su propia voz, más fuerte y profunda. Es un signo de que los protectores están correctamente colocados. El protector auditivo es óptimo. Es aquel que el usuario está dispuesto a llevar voluntariamente durante todo el tiempo. Tan solo, este es como una computación, tan solo unos minutos sin protector reduce enormemente el nivel de protección. Niveles de ruido por actividades. Tenemos en la agricultura, la construcción, la pesca, atención sanitaria, y tenemos el nivel de ruido 104. Por ello, ya nosotros con esta tabla podemos hacer referencia a cuándo debemos utilizar protectores auditivos, si lo necesita, por el tiempo, por la cantidad de ruido, etc. Aquí tenemos un ejemplo en una carpintería, en donde me indica que está entre los 90 y 110 decibelios, o sea que es riesgo. Por lo tanto, debemos utilizar la protección auditiva. Me dice algo que la exposición prolongada durante más de un minuto puede provocar la pérdida de atenuación permanente. Cuando está en los niveles de 100, no es recomendable exponerse más de 15 minutos sin protección. Y cuando está por debajo de los 90, la exposición prolongada a cualquier ruido por encima de los 90 decibelios puede producir pérdida de audición gradual. En la siguiente diapositiva analizaremos cuáles son los efectos del ruido sobre la salud. En los efectos físicos tenemos el dolor de cabeza, una de los efectos que más perjudican a los trabajadores y personas. Tenemos la hipertensión, tenemos el cansancio y los problemas digestivos, como lo podemos apreciar en las diferentes fotos. Entre los efectos psicológicos tenemos el estrés y la irritabilidad. Y en los efectos sociales tenemos el aislamiento, problemas de comunicación, entre otros. ¿Cuáles son los factores de selección y cuáles son los factores de riesgo? Entre los factores de selección tenemos la compatibilidad con otros equipos de protección auditiva, ajuste a cada individuo, higiene y mantenimiento, accesibilidad, aceptación del individuo, atenuación, economía. Entre los factores de riesgo tenemos el tiempo de exposición, tipo de ruido, si es continuo, intermitente, ocasional o traumática, distancia de la fuente sonora, sensibilidad individual por la edad, resistencia física, entre otros aspectos, y daños en el oído, infecciones, inflamación, entre otros. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi presentación.